La noche de hoy seguimos con el capítulo 2, que empieza de la siguiente manera. Sonaron los clarines, lanzan en Riste. Fuimos a Kandahar, formados de dos en dos. A caballo, formados por parejas. Tararí, tararí, tararí. Hasta llegar a Kandahar, siempre de dos en dos. Baladas de un cuartel. Ay, lo principal está aquí. No me enfado con el público británico, pero quisiera que unos militares de ciudadanos estuviesen desperdigados entre estos peñascales. No tendrían entonces tanta prisa por leer los periódicos de la mañana. Puedes imaginarte al típico cabeza de familia, amante de la justicia, constante lector, paterfamilias y toda esa gente, cociéndose sobre estos arenales hirvientes, con un velo sobre la cabeza y sus ropas hechas tiras. ¿Hay alguien aquí que tenga una aguja? Me ha agenciado un pedazo de tela, de un saco de azúcar. Te presto la aguja, capotera a cambio de 6 pulgadas cuadradas de tela. Entonces, las 2 rodillas de mi pantalón se clarean de modo alarmante. ¿Por qué no me pides 6 hectáreas? Ya que te pones a pedir, pero préstame la aguja y veré lo que puedo hacer con el material disponible. No creo que haya bastante para proteger mi real cuerpo contra las rachas del viento. ¿Qué haces con ese interminable cuaderno de bocetos tuyo, Dick? Estudio de nuestro corresponsal espacial reparando su guardarropa, contestó Dick con gravedad, mientras el otro se quitaba un par de maltrechos calzones de montar y comenzaba a insertar un cuadrado de burdo material sobre la abertura más amplia y evidente. Gruñó con desconsuelo cuando se hizo cargo de la enorme extensión del espacio vacío. Un saco de azúcar, piloto, préstame todas las velas de esa lancha ballenera. Una cabeza coronada por un pez surgió de entre las velas de popa. Se partió exactamente en 2 mitades por una hilera de blancos dientes y se zambulló nuevamente. El hombre de los calzones destrozados, cubierto solamente por una amplia chaqueta tableada y una camisa de franela gris, continuó cosiendo con dedos torpes, mientras Dick se reía solo contemplando su dibujo. Una veintena de lanchas parecían acurrucarse junto a un banco de arena, salpicando de soldados ingleses de medianoche, de regimientos, bañándose o remendando sus ropas. Un montón de rodillos para los botes, cajones de intendencia, sacos de azúcar y harina, cajas de municiones de fusil mostraban patentemente el lugar en donde una de las balleneras se vio forzada a descargar precipitadamente. Un carpintero del regimiento renegaba en voz alta mientras trataba de tapar, sin tener suficiente provisión de estaño, las abiertas junturas de la propia lancha, requemadas por el sol. Primero salta el condenado timón, decía dirigiéndose al mundo en general. Luego se va el mástil al diablo y después, maldita sea, cuando yo ya no podía hacer otra cosa, se abre el casco como una flor de loto en China. Exactamente lo mismo que hicieron mis calzones, amigo, aunque no sé quién había, repuso el improvisado sastre sin mirar siquiera. Dick, ¿cuándo volveré a ver una sastrería decente? No recibió respuesta.
excepto el incesante y colérico murmullo del Nilo al precipitarse alrededor de una curva de murallas de basalto y deshacerse en espuma al saltar sobre una rocosa saliente arista media milla más arriba. Parecía como si el peso del parduzco río fuese a empujar a los hombres blancos y obligarles a marcharse a su país. El indescriptible olor a barro del Nilo que empapaba la atmósfera indicaba que la corriente de las aguas disminuía y que las millas siguientes no serían fáciles de cruzar para las balleneras. El desierto llegaba casi hasta las mismas orillas, en las que, entre lomas grises, rojizas y negruzcas, había acampado un destacamento de camellos. Nadie se atrevía a alejarse de las lentas lanchas ni un solo día. No se había tenido que combatir durante varias semanas, pero el Nilo no les había dado reposo. Una caída de aguas sucedía a otra, una roca a otra roca, un grupito de islas a otro, hasta que la gente de filas había perdido toda noción de dirección y casi de tiempo. Se trasladaban a alguna parte, no sabían por qué. Para hacer algo, no sabían qué. Ante ellos fluía el Nilo. Al otro extremo de ese río se hallaba un tal Gordon, en lucha a vida o muerte, en una ciudad llamada Yartum. Varias columnas de tropas británicas avanzaban por el desierto o por uno de los varios desiertos. Otras fuerzas marchaban siguiendo el curso del río y otras esperaban a embarcar. Tropas bisoñas de refuerzo aguantaban en Asyut y Asuán. Circulaban embustes y rumores por toda la extensión de aquella inhóspita región, desde Suaquín a la Sexta Catarata, y los hombres suponían en términos generales que alguna mente dirigía el plan de conjunto de todos aquellos movimientos. La tarea especial de aquella columna fluvial era la de mantener a flote en el río las balleneras, evitar el pisoteo de las cosechas de los aldeanos cuando las cuadrillas emboscadas obstaculizan el paso de las lanchas con cuerdas, comer y dormir lo más que pudiesen y, sobre todo, avanzar sin retraso, a pesar del espumoso y turbulento Nilo. Avanzar sin retraso. Buena frase. Con los soldados sudaban y trabajaban los corresponsales del periódico, que sabían del asunto poco más que sus compañeros, pero era impredecible que, por encima de todo, a la hora del desayuno, Inglaterra pudiese distraerse, emocionarse o interesarse, tanto si Gordon vivía como si no, aunque medio ejército británico se deshiciese en añicos entre las arenas. La campana del Sudán fue pintoresca, y se presentaba pintarla en vívidos cuadros verbales. De cuando en cuando, un corresponsal especial se las componía para hacerse matar, lo que resultaba buena propaganda para el periódico que lo empleara, y, con frecuencia, la índole de lucha, casi cuerpo a cuerpo, permitía milagrosos escapes que valían la pena de ser telegrafiados a la metrópoli a 18 peniques por palabra. A 18 peniques por palabra. Había allí numerosos corresponsales, con diversos cuerpos y columnas, desde los veteranos que fueron pisando los talones a las tropas de caballería que ocuparon el Cairo en el año 82, cuando Rabi Bajá se nombró rey, y que habían presenciado el desastroso principio de la campaña alrededor del Suaquín, cuando apuñalaban a los centinelas por la noche y la melaza estaba plagada de lanzas, a los jovenzuelos
contratados por telégrafo para sustituir a los que quedaron muertos o imposibilitados para las tareas de reportaje de guerra. Entre los veteranos que conocían todos misterios y complicaciones de las confusas combinaciones postales y el valor del penco más penco que se ofrecía a la venta en el Cairo o en Alejandría, que sabían despertar la amabilidad de un empleado de telégrafos y aplacar la ira del más susceptible y reciente oficial del Estado Mayor, cuando no había más remedio que quebrantar los reglamentos para la prensa. Figuraba el hombre de camisa de franela y cara cetrina, Torpenhow. En esta campaña representaba al sindicato Centro Meridional, lo mismo que lo había representado en la guerra de Egipto y en otras partes. Al sindicato no le importaba gran cosa los comentarios estratégicos, ni cosas parecidas. Tenían un público populachero y lo que pedía eran reportajes pintorescos y abundancia de detalles. Porque causa más placer en Inglaterra el hecho de que un soldado se insubordine y rompa el cuadro de formación para socorrer a un camarada, que el conocimiento de que 20 generales trabajan como negros y se quedan calvos atendiendo a los detalles materiales del transporte y de la intendencia. Había encontrado un día en su esquina a un joven, sentado sobre el borde de un reducto recientemente abandonado, haciendo un croquis de un grupo de cadáveres destrozados por una granada y hacinados sobre la arenosa llanura. ¿Para quién trabajas?, preguntó Torpenhow. El saludo inicial del corresponsal es el mismo de viajante de comercio. Mi mano únicamente, contestó el joven sin levantar la cabeza. ¿Tiene usted tabaco? Torpenhow aguardó a la terminación del croquis y después de mirarlo, preguntó nuevamente. ¿Qué hace usted aquí? Nada. Había jaleo y aquí me vine. Creo que mi obligación es cuidar de la pintura, de las planchas, o puede que tenga a mi cargo el condensador de uno de los barcos cisternas. Francamente, no me acuerdo. Veo que tiene usted la cara más dura que este reducto, dijo Torpenhow, riéndose. Eso no es una risa. Y midió con la vista al hombre que acababa de conocer. Siempre dibuja usted así. El joven sacó más croquis de su álbum. Riña en un barco chino, cargado de cerdos, dijo con aire sentencioso, mientras mostraba sus dibujos uno tras otro. Un marinero pega una puñalada al segundo de a bordo, junco embarrancado cerca del Hakodate. Un marinero somalí recibe azotes. Granada de estrellas estallando sobre el campamento de Berbera. Persecución de un barco negrero en la bahía del Tayurak. Soldado muerto a la luz de la luna en las afueras del Suaquín, degollado por guerrilleros sudaneses. Dijo Torpenhow. No me da mucho a mí por lo de macabro, pero hay gusto para todos. ¿Y no tiene trabajo? No, me divierto sencillamente. Torpenhow echó una ojeada a la penosa desolación de aquel lugar.
Su procedimiento de pasarlo bien es original. ¿Tiene usted dinero? Lo bastante para ir tirando, pero vamos a ver. ¿Es que quiere usted encargarme algo de guerra? ¿Yo? No, pero mi sindicato quizás sí. No dibuja mal. Y parece que la cuestión de remuneración pecuniaria no le importa mucho. ¿No es así? Por el momento no me importa. Me interesa más la oportunidad. Tiene usted razón en querer aprovechar la primera oportunidad que se le presente. Cabalgó velozmente por la puerta de los 2 buques de guerra. Hizo trepidar la pasarela que conduce a la ciudad y telegrafió a su sindicato. Tengo un dibujante bueno y barato. ¿Puedo ajustarlo? Podría enviar reportajes ilustrados. El hombre del reducto siguió sentado columpiando las piernas sobre el borde y murmurando. Ya sabía yo que la oportunidad vendría más pronto o más tarde. Pero si salgo vivo de esta, juro que tendrán que pagarlo. Esa misma noche, Torpenhof pudo anunciar a su nuevo amigo que la agencia del Centro Meridional estaba dispuesta a tomarle prueba, pagándole los gastos por 3 meses. Y en paréntesis, ¿cómo se llama usted?, preguntó Torpenhof. Eldar. ¿Me dan libertad completa? Le han tomado a usted la prueba. En usted está justificar la elección. Vale más que no se aparte de mí. Yo voy hacia el interior con una de las columnas y procuraré ayudarle. Deme algunos dibujos hechos aquí y los enviaré. Y en su interior decía: esta es una de las mejores gangas que he podido encontrar el sindicato. Y yo no era mala ganga. Ocurrió, pues, que después de una transacción de índole equina y de ciertas gestiones políticas y financieras, Dick ingresó en la nueva y honorable cofradía de corresponsales de guerra, que poseen el inalienable derecho de trabajar lo más que puedan y de percibir por su labor todo lo que le plazca a la providencia y a los propios periódicos y agencias. A esto se agrega más tarde, si el cofrade es digno de serlo, el don de un lenguaje persuasivo al que no se resiste ni hombre ni mujer cuando se ventila una comida o una cama. El buen ojo de un tratante en caballerías, la habilidad de una cocinera, la robustez de un buey, la digestión de un avestruz y una limitada adaptabilidad a cualquier circunstancia. Pero son muchos los que mueren antes de alcanzar esa jerarquía. Y los grandes maestros de oficio, cuando regresan a Inglaterra, se visten de etiqueta en su mayoría, quedando así oculta su gloria ante la multitud. Dick siguió a Torpenhof a donde la fantasía de éste decidió ir, y conjuntamente se las pusieron para hacer algunos trabajos, que casi todos los dejaban satisfechos a ellos mismos.
No era ciertamente una vida cómoda, y bajo su influencia los dos fueron intimando estrechamente, ya que ambos tenían que comer del mismo plato, compartir la misma cantimplora de agua y lazo más estrecho que ningún otro. Su correo solía ser al mismo tiempo. Fue Dick el que logró embriagar espléndidamente a un empleado del telégrafo en una cabaña de palmas más allá de la segunda catarata. Y mientras el buen hombre dormía, la borrachera sobre el suelo se apoderó de cierta información exclusiva adquirida penosamente y enviada cierta información confidencialmente por el corresponsal de un sindicato competidor. Copió fielmente su texto y llevó el fruto de su trabajo a Torpenhow, que opinó que tanto en amor como en la correspondencia de guerra todo está permitido, y redactó un excelente artículo descriptivo utilizando el exceso de palabrerías de su rival. Fue Torpenhow quien, pero el relato de sus aventuras, tanto juntos como separados desde Philae a las incultas regiones de Gerabi y Muella, llenaría varios volúmenes. Una vez estuvieron formando el cuadro, expuestos a que la excitada soldadesca les pegase un tiro. Juntos lucharon con camellos de Acémila a los fríos albores de la madrugada. Habían cabalgado en silencio bajo el cegador sol, sobre los incansables caballitos del país. Juntos habían chapoteado en los pantanos del Nilo, cuando la ballenera en que tenían su camarote optó por chocar contra una roca oculta y convertir en astillas la mitad de las planchas de su casco. Ahora, se hallan sentados sobre un banco de arena mientras las balleneras iban trayendo el resto de la columna. No se puede negar, decía Torpenhow, mientras daba las últimas puntadas a su indumentaria, descuidada de tanto tiempo. La cosa no va mal. ¿El qué? El remiendo o la campaña, dijo Dick. Ninguna de las dos. Me parece una gran cosa. Tú quieres que el Eurila pase a la tercera catarata, ¿verdad? Y que los cañones de 81 toneladas puedan emplearse en Hadul. En cuanto a mí respecta, estoy satisfecho con mis pantalones de montar, y giró para exhibirse como un payaso. En lo que a mí respecta, estoy muy satisfecho con mis pantalones de montar, y giró para exhibirse como un payaso. Preciosos, especialmente el rótulo del saco GBT, ganado bovino en tránsito. Ese saco es indio. Son mis iniciales, Gilbert Belgian Torpenhow. Precisamente por eso robé la tela. ¿Qué demonio hace allí el destacamento de camelleros? Torpenhow colocó su mano a modo de visera y miró al fondo del arenal, salpicando los matorrales. Sonó estridentemente un clarín, y los soldados cercanos se apresuraron a coger sus armas y pertrechos. Soldados paisanos, soldados pisanos. Qué chascarro. Soldados pisanos, sorprendidos cuando se bañaban, observó Dick
con calma. ¿Te acuerdas de ese cuadro? Es de Miguel Ángel. Todos los principiantes lo copian. La maleza está plagada de enemigos. El destacamento de camellos en la orilla gritó a la infantería para que fuese con ellos, y las roncas voces que ascendían del río mostraban que el resto de la columna estaba enterrado de lo que ocurría. Estaba enterado de lo que ocurría. Enterrado y enterado hay mucha diferencia. Bueno. Lectura de medianoche. A ver. El destacamento de camelleros en la orilla gritó a la infantería para que fuese con ellos, y las roncas voces que ascendían del río mostraban que el resto de la columna estaba enterado de lo que ocurría y se apresuraba a intervenir. Con la rapidez que el viento riza las aguas tranquilas, los cerros sembrados de rocas y las colinas revestidas de maleza, se vieron perturbados en plena actividad, llenos de hombres armados. Afortunadamente, se le ocurrió a estos mantenerse a distancia durante algún tiempo, vociferando y gesticulando con alegría. Incluso uno de ellos soltó una larga locución. Los camelleros no dispararon. Estaban más que contentos de poder conseguir unos minutos de respiro hasta formar el cuadro lo mejor posible. Los hombres que se hallaban sobre el banco arenoso corrieron a su lado, y las lanchas, conforme avanzaban hasta el alcance de la voz, fueron dirigidas hacia la orilla más próxima y vaciada de todo, exceptuando los heridos y unos cuantos hombres para guardarlas. El orador árabe cesó de hablar y sus amigos aullaron. Gente de Magdi, dijo Torpenhof, abriéndose paso a codazos entre las apreturas del cuadro, palabras que por el momento no se utilizan. Apreturadas, recordad, y lo rojo. Abriéndose paso a codazos entre las apreturas del cuadro. Pero, ¿cuántos miles hay? Las tribus de estos parajes no están con nosotros. Lo sé. ¿Será que el Mahdi ha tomado otra ciudad? Respondió Dib. ¿Y mandado contra nosotros a estos demonios para que nos aburramos? Dejadme los prismáticos. La vanguardia debiera habernos avisado, dijo un oficial joven. Hemos caído en una emboscada. ¿Por qué no hacen fuego los camelleros? A ver, nosotros, deprisa. La orden no era necesaria. Los soldados se apretujaron sin aliento contra los flancos del cuadro, pues hartos sabían que quien quedase aislado tenía excelentes probabilidades de morir de manera muy poco agradable. Los cañoncitos de 150 libras del destacamento a camello
agrupados en una esquina del cuadro, iniciaban la tarbanda. Mientras la tropa comenzó a moverse tardamente hacia la derecha para tomar la cumbre de un altozano vecino. Todos conocían esta manera de pelear a la defensiva y por ello ninguno sentía la curiosidad de lo desconocido. Siempre era igual. La formación apretada, asfixiante, el olor a polvo y cuero, el ataque versánimo, fulminante del enemigo contra el flanco más débil, unos minutos de bestial lucha cuerpo a cuerpo, y luego el débil, el silencio del desierto, solamente roto por los aullidos de los que huían, vanamente perseguidos por un puñado de jinetes. Todos les tenían sin cuidado, todos. Los cañones cantaban a intervalos y el cuadro se movía penosamente hacia ellos, acompañado de las protestas de los camellos. Vino entonces el ataque de 3000 hombres, a quienes el estudio no había hecho comprender que no se debía atacar en formación cerrada contra una tropa equipada con armas de fuego modernas. Unos pacos aislados pregonaron su aproximación. Venían a la cabeza algunos jinetes, pero el grueso de sus fuerzas estaba compuesto por una densa turba de hombres desnudos, locos de rabia, armados de lanza y de espadas. El instinto del desierto del guerrero habitual pareció decirles que el flanco derecho era el más débil, y allí se volcó su furia. Luego de evitar el choque frontal. Según pasaban los cañoncitos, se abrieron en las densas filas graciosas veredas en una guerra. El fuego de fusil, retenido hasta el momento oportuno, los cegó luego en apretados centenares. Ninguna tropa civilizada podría haber pasado a través del horror infernal que pretendió detenerlos. Los vivos daban grandes saltos para evitar que los agonizantes pudieran agarrarlos de las piernas. Los heridos continuaban avanzando, vacilantes hasta el fin caer. El torrente humano, negro como el agua, viscosa que se deslizaba en los cauces de un batán, cayó de lleno sobre el flanco derecho. Desapareció la línea de tropas polvorientas y hasta el cielo azul del desierto en una nube de humo y polvo. Las piedras del suelo caldeado, los agostados matorrales, adquirieron repentinamente un sorprendente interés para aquellos hombres, que ora se retiraban, ora contraatacaban, con igual determinación, angustiados, midiendo su éxito por la mayor o menor proximidad a aquellos humildes puntos de referencia antes no vistos. La lucha en nada recordaba a una acción ordenada y estratégica. Nadie sabía dentro del cuadro cuántos lados atacaba el enemigo, quizá por los cuatro. Ellos no tenían más interés inmediato que luchar contra los que tenían enfrente, clavar la bayeta en la espalda de los que se pasaban por encima de ellos ya moribundos, hacer caer a sus matadores y sujetarlos con un postrer esfuerzo, hasta que la culata de un fusil, manejada adecuadamente por un compañero, vengaba al caído. Aguardó Dick con Torpenhouse y el médico joven, hasta que esa tensión se hizo insoportable.
No había que pensar en atender a los heridos mientras que no fuera rechazado el ataque, y los tres avanzaron lentamente hacia el flanco más débil de la formación. En ese momento, el alud humano chocó furioso contra el flanco. Se oyó el repentino y suave rumor de las lanzas al hundirse en la carne. 30 o 40 hombres, capitaneados por un jinete, lograron romper las filas y se abrieron paso por entre ellas, aullando y matando. El flanco herido se encogió sobre sí mismo, envolviendo a los atacantes. Los otros tres mandaron refuerzos. Los heridos, que sabían las pocas horas de vida que les quedaban, se agarraban tenaces a las piernas de los atacantes, haciéndoles caer, o apoderándose con postrer esfuerzo de un fusil abandonado. Disparaban ciegamente hacia el revuelto combate del centro. Alguien partió el salacot de Dick de un tajo tremendo, y éste disparó su revólver a quemarropa sobre una cara negra y cubierta de espuma, espumarajos, que inmediatamente se convirtió en algo que para nada recordaba una faz humana. Torpenhouse había caído debajo de un árabe, a quien había puesto una zancadilla al pasar, y se estaba revolcando con él, buscándole un marcado interés y las energía, los ojos para saltárselos. El médico daba estocadas al azar con una larga bayoneta. Un soldado sin casco disparó repentinamente su fusil por encima del hombro de Dick. La pólvora le mordió la mejilla. Dick se dirigió a Torpenhouse instintivamente. El digno representante del sindicato meridional había podido librarse de su enemigo, y en aquel momento se levantó con más prisa que elegancia, limpiándose el dedo pulgar en el pantalón. El árabe, con ambas manos en los ojos, se alzó aullando y cogiendo luego su lanza se arrojó contra Torpenhouse, que, sin aliento y bajo la protección del revólver de Dick, le vio venir hacia él. Disparó 2 veces, y el aullador negro se desplomó como si se hubiera roto. Quedó tirado en el suelo mirando al cielo con un solo ojo, redoblándose el nutrido fuego de fusil, pero ya comenzaban a oír gritos de victoria. El ataque había fracasado y el enemigo huía. Si en el corazón del cuadro todo era desorden, fuera de sus líneas el campo se asemejaba a una inmensa carnicería. Se abrió de camino por entre los soldados enloquecidos. El enemigo se retiraba. Pocos, muy pocos eran los que huían. La caballería daba cuentas de los rezagados. Más allá de las hileras de muertos, una ensangrentada y ancha lancha árabe, descartada en la fuga, yacía sobre unos tronquitos de arbusto, y más allá aún se divisaban las ilimitadas y oscuras llanuras del desierto. El sol hería el acero y lo convertía en un fulgurante disco rojo. Alguien detrás de él decía: ¡Ah! ¡Déjame, animal! Dick elevó su revólver y señaló hacia el desierto. Su mirada quedó retenida por el lejano fulgor rojo, y el clamor que le rodeaba pareció apagarse y reducirse a un distante murmullo.
como el susurro del mar en calma. El revólver y la luz roja, y la voz de alguien que trataba de asustar a algo, exactamente lo mismo que le había ocurrido alguna vez antes, probablemente en una existencia anterior. Dick esperó a ver qué sucedía después. Algo pareció estallar dentro de su cabeza, y por un instante quedó sumido en la oscuridad, una oscuridad mordiente. Disparó al azar, y la bala se alejó por el desierto mientras él refunfuñaba. He perdido puntería. Ya no hay más cartuchos. Tendremos que regresar. He perdido puntería. Ya no hay más cartuchos. Tendremos que regresar. Se llevó la mano a la cabeza y la retiró cubierta de sangre. Te han dado un tajo muy decente, dijo Torpenhow. Además, me has salvado la vida. Gracias. Ponte en pie. Ponte en pie. No puedes ponerte malo aquí. Dick se había dejado caer rígidamente sobre el hombro de Torpenhow y murmuraba algo acerca de apuntar abajo y a la izquierda. Después se desplomó sobre la arena y se cayó. Torpenhow le arrastró hasta un médico y se sentó para redactar el relato de lo que él decidió llamar una sangrienta batalla en la que nuestras tropas se han portado brillantemente, etc. Toda aquella noche, cuando las tropas acamparon cerca de las lanchas, una figura negruzca bailó a la intensa luz de la luna sobre la duna, gritando que Hartung, el maldito, estaba muerto. Estaba muerto, estaba muerto. Que dos vapores se hallaban prisioneros entre de las rocas cerca de la ciudad y que de sus tripulaciones no quedaba ni un alma. Y que Hartung estaba muerto, estaba muerto, estaba muerto. Pero Torpenhow no hacía caso. Vigilaba a Dick, que pedía sin descanso al Nilo su Maisie. ¿Y Maisie otra vez? He aquí un fenómeno, dijo Torpenhow, arreglando la manta. Un hombre, al parecer humano, que menciona el nombre de una mujer. Y cuidado que yo he visto casos de delirio, Dick. Toma esto, te refrescará. Gracias, Maisie, contestó Dick. Y así concluimos el segundo capítulo. Nos vemos mañana.